Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos y hoy vamos a ver precisamente Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Sé que a esta congregación le encanta estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, así es que vamos a estar viendo, no se preocupen, no los vamos a ver todos el día de hoy. Creo que cuando mucho vamos a alcanzar a ver un solo versículo, pero es una porción realmente extraordinaria. Toda la palabra de Dios es fabulosa, maravillosa, extraordinaria. Así es que vamos a trabajar en este texto en el día de hoy. Y voy a pedir que me acompañen con su mirada. Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante. Dice la palabra: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde por tu bendita palabra. Gracias porque tu palabra es el instrumento que tú utilizas para conformarnos más y más a la imagen de Cristo, para traer salvación, para traer exhortación. Es tu misma palabra, Señor. Yo ruego, Padre, hoy en esta tarde por los corazones, que tú prepares nuestros corazones, que tu Santo Espíritu prepare nuestro corazón, que tu Santo Espíritu haga el llamamiento interno, el llamamiento eficaz, porque sin Él nada podemos hacer. Sin ti no podemos hacer nada. Te ruego, Padre, que nos ayudes. Te ruego, Padre, que nos guardes en todo momento. Te ruego, Señor, porque tu palabra penetre en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos estudiando Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21. Y quiero hacer un breve resumen antes de entrar a la prédica para poder entrar en contexto. La semana pasada vimos precisamente que una de las características de los sermones modernos es que la predicación de hoy en día ponen al hombre como tema principal. El egoísmo personal. La verdadera predicación siempre busca darle la gloria a Dios. Eso es lo que siempre busca la predicación verdadera.
También veíamos que la predicación que busca glorificar a Dios es cristocéntrica totalmente. La predicación que agrada a Dios es una predicación cristocéntrica, que es llena del Evangelio. Y hermanos, una de las cosas de la predicación es que siempre la predicación cristocéntrica busca persuadir la mente, el corazón y la voluntad. Esto lo podemos ver en Romanos 1:17 y en 2 de Timoteo 3:16. También vimos la semana pasada, hermanos, la primera actividad de la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la primera actividad de la iglesia? Predicar. La primera actividad que vimos en Hechos es predicar. Es la predicación. También vimos, hermanos, qué significa predicar. ¿Predicar qué? ¿Se acuerdan que vimos que la predicación se compone de dos palabras? Querigma y didaqué. Querigma y didaqué. Y veíamos que toda la predicación verdadera, en verdad está viendo que todo el cumplimiento del Antiguo Testamento es Jesús. Dios encarnado, su obra, su muerte, su resurrección. También precisamente veíamos que la predicación verdadera hay transformación. La predicación verdadera hay transformación. ¿Transformación de qué? De nuestra moderna incredulidad, de nuestra superficialidad espiritual, de una existencia sin sentido. La verdadera predicación, hermanos, siempre va a buscar precisamente que en verdad haya transformación en nuestras vidas. Veíamos también, hermanos, el último versículo: todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Y veíamos qué significa invocar, apelar, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que hoy vamos a ver, hermanos, precisamente la segunda parte del sermón de Pedro. La segunda parte del sermón de Pedro. Y dice la palabra precisamente que Pedro se levantó y empezó a predicar. Esta semana, mientras estaba estudiando, leía a un puritano, Richard Baxter, y decía esto: de toda la predicación del mundo, odio esa predicación que tiende a hacer a los oyentes reír, que tiende a mover sus mentes con cosquillante frivolidad, que tiende a manipularlos, en vez de afectarlos con una santa reverencia por el nombre de Dios. Y yo estoy de acuerdo con Richard Baxter. Y eso es lo que la predicación moderna hace: una manipulación de las emociones. Una manipulación de las emociones, una cosquillante frivolidad y con comedia en las predicaciones. Por eso dije, hermanos, que la predicación que agrada a Dios, la predicación bíblica, es una predicación 100% cristocéntrica. No se trata, hermanos, de llevar a los perdidos a la salvación, sino de conducir a los perdidos al Salvador, a Cristo. No se trata, hermanos, de conducir a los perdidos a la salvación, sino de conducir a los perdidos a Cristo. Este es el primer sermón apostólico, este es el primer sermón del Evangelio, y contiene todo acerca de la vida de Cristo, la muerte en la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo y la exaltación de Cristo. Este es el sermón que se convirtió en el modelo de toda la predicación apostólica y sigue siendo el modelo para la predicación hoy en día. Escuche bien, hermanos, lo que contiene este sermón. Este sermón es expositivo.
es un sermón expositivo, es un sermón argumentativo. ¿Qué quiere decir argumentativo? Que busca, en base a argumentos, presentar de una manera cronológica y lógica las razones para persuadir y convencer. Pero también un sermón que demanda una respuesta. Busca este sermón que la audiencia no pueda escapar de las implicaciones que han escuchado. Este es el sermón de Pedro. Es un sermón expositivo, lleno de argumentos, lleno de cronología, lleno de lógica, que busca apelar, que busca convencer, que busca precisamente que la audiencia no puede escapar y que tenga que darle una respuesta. Una respuesta precisamente a lo que acaban de escuchar. Este sermón que Pedro predicó busca en todo momento la gloria de Dios. Y ese es el sermón que en verdad queremos buscar y queremos oír. Un sermón que busque darle toda la gloria a Dios, que busque exaltar a Cristo, que busque darle toda la supremacía y la primacía a Cristo. En este sermón yo puedo ver que hay la sabiduría de Dios, su gloria. Y como dijo John Piper, Dios es más glorificado cuando el oyente goza la gloria de Dios, se deleita en la gloria de Dios. En este sermón se ve la soberanía de Dios. Dios reina. Dios tiene todo en control. Dios reina. Y ese es el mensaje, hermanos, que la iglesia debe de transmitir. Y hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo está su culto de adoración familiar? ¿Cómo va en su culto de adoración familiar? Porque este es el tema que debemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia. Tu Dios reina. Y eso es lo que este mensaje está diciendo. Que Dios reina, que Dios es el Rey del universo, que Él tiene derechos absolutos sobre la creación, sobre este mundo y sobre todos los que viven en él. Pero escuche esto, el hombre es rebelde, el hombre menosprecia la autoridad y la gloria de Dios. Millones de personas aborrecen la gloria de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios no va a permitir que su gloria sea menospreciada indefinidamente. Él va a vindicar su nombre. Cuando digo vindicar, significa defender su nombre. Él va a defender su nombre con grande y terrible ira. Pero por el momento, hermanos, por el momento, ofrece en el Evangelio el perdón total de los pecados a los rebeldes que abandonan esa rebelión y su pecado y que clamen a Él con misericordia y que se arrodillen ante Él y que se arrepientan y que crean en Cristo. Ya que este pacto está firmado por la sangre de Cristo. Hermanos, estudiando esta predicación de Pedro, veo varias cosas. Veo que este sermón ha sido cuidadosamente razonado y que va avanzando progresivamente en su argumentación hasta llegar a la conclusión ineludible e innegable de que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir poco a poco avanzando cuidadosamente, estudiando este sermón, avanzando precisamente en esta conclusión. Este pasaje es rico en teología, es rico en doctrina, es muy rico en enseñanza. Así es que, hermanos, quiero pedirles algo muy importante. Vamos a extraer todo lo que contiene este sermón.
versículo por versículo, palabra por palabra, la vamos a ir estudiando. Vamos a extraer todo lo que se encuentre ahí. Así es que yo voy a pedir algo. Si hay alguna duda con respecto a esto, no te vayas con la duda. Al final del servicio, pregúntame. No te vayas con la duda. No quiero que se vayan con la duda. Quiero que entendamos bien. Si hay algo que falla, ese soy yo, no la palabra de Dios. La palabra de Dios no falla. El que falla muchas veces, y yo fallo al exponer la palabra de Dios por mi torpeza, por mis limitaciones, pero lo que nunca falla es la palabra de Dios. Así es que voy a darles la estructura de este sermón. 4 cosas vamos a ver en estos versículos. 4 cosas. Número 1, la vida y la obra de Cristo. La vida y la obra de Cristo. Número 2, la muerte de Cristo. Número 3, la resurrección de Cristo. Y número 4, la exaltación de Cristo. Pedro comienza su sermón diciendo que los postreros días ya habían comenzado. Esto lo vimos en el capítulo 2, versículo 16 al 21. Entonces, si los postreros días ya habían sido inaugurados, viene una pregunta. ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Mesías? Y lo que Pedro hace al iniciar su sermón, presenta la verdad de quién es el Mesías y de lo que, escuche bien, de lo que el pueblo hizo con este Mesías. Pero vamos a ver 2 cosas, y esto quiero, si está usted tomando notas, qué bueno, para que lo vea. En estos versículos vamos a ver 2 cosas. Lo que el pueblo hizo con el Mesías y lo que Dios hizo con su Mesías. ¿Le voy dando un adelanto? Lo despreciaste, lo mataste, pero Dios lo resucitó. Te burlaste de él, pero Dios lo vindicó. Eso es lo que vamos a ver. Cómo trató el pueblo a su Mesías y cómo trató Dios a su Mesías. Eso es lo que vemos en estos versículos, del 23 en adelante. Cómo el pueblo lo trató, cómo Dios lo trató. Así es que en el versículo 22 comienza diciendo, varones israelitas. Cuando Pedro apela a la condición de israelita, implica colocar en el auditorio, en el plano de las promesas que Dios dio a sus antepasados. Cuando dice varones israelitas, ellos están recordando las promesas que Dios dio a sus antepasados. Era el pueblo de la promesa. Israel era el pueblo de la promesa. Ahora, esto no supone una exclusión de los gentiles. No quiere decir que la promesa solamente era para ellos. No quiere decir que este sermón solamente era para los israelitas. Pero eran los que estaban en ese momento. Por lo tanto, Pedro dice, varones e israelitas. Ahora, esto cumplía la enseñanza por parte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 10:6, no lo busque, anótelo ahí. Pero él decía que debemos de llevar el mensaje primeramente a las ovejas de la casa de Israel. Mas sin embargo, él tenía otras ovejas que no eran de este redil. Juan 10:16. Y después dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Pedro desafió a los israelitas, como lo hizo en el 2:14, a oír estas palabras. Y me llamó mucho la atención que Pedro comenzara diciendo, varones israelitas, oíd. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento está repleto de exhortaciones por parte de Dios para que su pueblo lo escuche, para que su pueblo lo oiga. La caída de Adán se debió a que Eva escuchó la voz de Satanás y no la de su creador.
Y ahí es donde empieza el problema del hombre. La falta de oír a Dios. La falta de escuchar a Dios. Y de escuchar a todos, menos a Dios. Una de las frases que se reiteran en el libro de Deuteronomio precisamente es: oye Israel, escucha Israel. Pero la realidad es que el pueblo no escuchó a Dios. Los profetas llamaron a Israel una y otra vez. Escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios. Mire, rápidamente, vamos a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y así está repleto Isaías capítulo 40, 18 al 25, capítulo 43, versículo 8, capítulo 48, 17 al 19. Está repleto de instrucción de oír, escucha. Acompáñeme a segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Versículo 15 y 16. Este sí quiero que me acompañe. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 y 16. Dice la palabra: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya, ¿qué? Más remedio. Vea las consecuencias de no escuchar a Dios. Por amor a su misericordia les enviaba profetas. Escucha, oye, escucha, presta atención. Pero el pueblo no escuchaba hasta que ya no hubo más remedio. Lucas 4:24 dice: mirad cómo oís. Mira cómo oyes. Y mi versículo aplanador, Deuteronomio 29:4. Ustedes vieron las grandes maravillas que yo hice, pero hasta hoy yo no te he dado ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. El oír es un don de Dios, hermanos. Así es que mientras está usted oyendo este sermón, clame a Dios para que le dé oídos para oír. Escuche la palabra de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, cuando estoy hablando de oír, oír implica obediencia. Oír implica obediencia. Escuchar implica obedecer. No es solamente oír por oír. No solamente es entender, escuchar para entender una verdad. Es para aplicarla y vivir esa verdad. Una iglesia sorda es una iglesia muerta. Una iglesia sorda es una iglesia muerta.
y es precisamente Cristo, por medio de la palabra de Dios, que Él gobierna a su iglesia. Dios alimenta, Dios da vida a su pueblo, Dios inspira mediante su palabra. Así es que cuando la palabra de Dios es abierta y es explicada, Dios la utiliza para darle a su pueblo visión, alimento, esperanza, consuelo, exhortación. La iglesia solamente puede alcanzar madurez a través de la palabra de Dios. Así es que la iglesia debe de escuchar de forma humilde y obediente la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Escuche bien. La salud de un pueblo, de una iglesia, depende de la atención que prestan a la palabra de Dios. La salud de la iglesia es proporcional a cuánto están prestando atención a la palabra. Porque la palabra de Dios es la que amonesta, la que instruye, la que reprende, la que alienta, la que da promesas, la que da advertencias. Somos llamados, tú y yo, a escuchar, a creer, a obedecer, a mantenernos firmes hasta que Él llegue o Él nos mande llamar. Pedro comienza su sermón diciendo: varones israelitas, escuchen, oíd. Me encanta lo que dice John Jewell con respecto a esto. No desprecien, hermanos míos, no desprecien la declaración de la palabra. Al cuidar con ternura sus propias almas, vengan con diligencia a los sermones. Porque es el lugar usual donde son conmovidos los corazones humanos y revelados los secretos de Dios. Porque sin importar cuán débil es el predicador, la palabra de Dios es tan poderosa y capaz como siempre. No vienen a oír a un predicador, venimos a escuchar la palabra de Dios. Ahora vamos a regresar al versículo 22 de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 22. Pedro comienza precisamente su sermón diciendo: varones israelitas, oíd. ¿Oíd qué? ¿Oíd qué? ¿Sabe cómo? Comienza el versículo 22 describiendo la vida y la obra del Mesías. Por eso en el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Y comienza diciendo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro está diciendo: mira, observa su vida, ve su vida. Ve su vida. Una vida que Dios atestiguó, certificó que Jesús es el Mesías. ¿Cómo lo hizo? Al empoderarlo para hacer milagros, maravillas y señales. Y Dios estaba llevando a cabo todo su plan por medio de este Jesús. Y Pedro dice: mira, tú sabes lo que sucedió, tú sabes la vida de él, tú sabes que durante 3 años él hizo señales, prodigios y maravillas. Pedro dice: observa su vida. Y aquí es donde está la primera lección para nosotros. Hermanos, debemos de estar observando la vida de Jesús. Debemos de estar observando la vida de Jesús. Hermanos, el Mesías en el pensamiento judío era el personaje central.
Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y él se congregarán los pueblos. El Mesías era el personaje central en la vida de Israel. Ahora, yo quiero que vea esto, hermanos. Tenemos que meternos en la mente de estos judíos que estaban escuchando. Cuando Pedro dice: vean la vida de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, que Pedro proclamara valientemente a Jesús de Nazaret como el Mesías, debió de haber sido sorprendente y al mismo tiempo indignante para sus oyentes. ¿Por qué? Porque hacía 2 meses que acababan de matarlo. ¿Y por qué lo mataron? Porque él se proclamó Dios. Esto es una blasfemia para ellos. Escuchar que Jesús es el Mesías es una blasfemia para ellos. Porque hasta el día de hoy, platica tú con un judío y dile que Jesús es el Mesías y causa antipatía. Y si pudiera, te mataba. Era una osadía por parte de Pedro anunciar y proclamar a Jesús como el Cristo. Ese fue el asunto más poderoso, más contundente, más audaz. Y al mostrarlo, Pedro mostró valentía, la valentía que antes no tenía. Jesús Nazareno. ¿Por qué Pedro utilizó esta frase, Jesús Nazareno? Bueno, al decir que era nazareno, lo estaba identificando precisamente con el pueblo en donde él había nacido. Y lo usa en varios pasajes, no lo vamos a ver, apúntelos. Hechos 3:6, Hechos 4:10, Hechos 10:38. Hechos 3:6, Hechos 4:10 y Hechos 10:38. Pero al estudiar Jesús Nazareno, ¿sabe lo que refleja esto por parte de nuestro Señor Jesucristo? Su humildad. Su humildad. Él podía haber dicho: voy a nacer en la capital del imperio, en Roma. Pero no, Jesús escogió nacer en el pueblo más humilde de Israel. Para vivir en un pueblo humilde de Galilea. Y Pedro comienza diciendo que este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Wow, ¿qué significa ser aprobado por Dios? Vamos a varios pasajes. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 32 al 37, para poder entender más esto de que Dios haya aprobado a Jesús. Juan, capítulo 5, versículo 32 al 37, dice la palabra: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras que Jesús hacía era una certificación de que Dios lo había enviado. Jesús siempre vivió para obedecer la palabra de Dios. Jesús siempre agradó al Padre.
Ahí mismo en Juan, capítulo 8, versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Fue un varón que fue confirmado por Dios como su hijo en su vida aquí en la tierra. Y esta palabra griega que se dice apodeikumi, que significa aprobado, tiene varios matices. Es una palabra que tiene varios matices. Mire, vamos a 1 Corintios 4:9. Vamos a la palabra para que explique esta misma palabra, qué significa aprobado. 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, 1 Corintios 4:9, esta misma palabra se utilizaba para exhibir algo. Tiene varios matices esta palabra aprobado. Número 1, exhibición, exhibir algo. Ahora vamos a Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25, versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. En Hechos 25:7, aprobado, transmite la idea de prueba. Entonces, número 1 es exhibir. Número 2 es una prueba. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4 también se utiliza en el sentido de proclamación de un alto cargo. 3 matices podemos ver en la palabra aprobado: exhibición, prueba y proclamación de un alto cargo. Y todas estas matices son aplicados a Jesús, porque Jesús fue exhibido como Dios en carne humana, y esto fue confirmado con muchas pruebas indubitables. Es lo que dice Hechos 1:3. Finalmente, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces vemos estas 3 cosas, hermano, son importantes en el ministerio de Jesús. Fue aprobado, fue exhibido por Dios, fue confirmado y fue exaltado hasta lo sumo. No existe cargo superior al del Mesías, al rey ungido por Dios. Ahora, Mesías es la palabra en hebreo y Cristo es la palabra en griego. Pero yo quiero que me acompañen a mi capítulo favorito de toda la Biblia. Isaías 53. Pero realmente Isaías 53 comienza en el 52:13. Acuérdense que antes la Biblia no había versículos ni capítulos. Realmente Isaías 53 comienza en 52:13 en adelante. Y quiero que note la primera palabra que ahí está. He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto.
¿De quién está hablando? De Jesús. He aquí. En otras palabras, lo que está diciendo. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién está hablando en el versículo 13? Dios. Dios es el que está hablando, no es el pueblo. El pueblo comienza a hablar en el 53:1. Pero este capítulo, este maravilloso capítulo de Isaías 53, comienza con Dios y termina con Dios. Comienza Dios hablando y termina Dios hablando. Y Dios dice, he aquí, contemplad, mirad a mi siervo. Y esta palabra siervo tiene que ver con el Mesías. He aquí mi siervo, contémplalo, escucha. Y al estar estudiando el sermón de Pedro, vamos a estudiar también paralelamente Isaías 53. He aquí mi siervo. Yo lo he aprobado con maravillas, con prodigios y con señales. Hermanos, los muchos milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo proveen una abrumadora evidencia de lo que Él decía que Él era. Por ejemplo, su milagroso nacimiento. La forma en cómo Él nació es un milagro. Su vida perfecta, todos los milagros que realizó, su muerte y hasta su milagrosa resurrección. Toda la vida de Jesús estuvo siempre certificado de milagros. Ahora, vamos a estudiar estas tres palabras. Milagros, maravillas y prodigios. ¿Qué quieren decir esto? ¿Por qué Pedro utilizó esto? ¿Por qué Pedro está diciendo y utilizó los milagros, las maravillas y los prodigios para aprobar a Jesús como el Mesías? Bueno, la primera palabra de estas tres palabras hace énfasis en su naturaleza, maravillas. Las maravillas siempre van a hacer énfasis en la naturaleza de Jesús. La segunda, que es prodigios, llama la atención por el efecto que producen esas maravillas. Esto es muy interesante. Si usted lo está notando, qué bueno. La segunda tiene que ver precisamente con prodigios. Es el efecto que producen. Y la tercera eran señales que siempre declararon la deidad de Jesús. Por tanto, los milagros de nuestro Señor son poderosas expresiones del poder de Dios, diseñadas para captar la atención de las personas y señalarles una verdad espiritual. Los milagros que siempre Jesús hizo tenían el propósito de captar la atención de las personas y señalarles la verdad espiritual detrás de esos milagros. Por ejemplo, Juan capítulo 6 habla acerca de el milagro de la alimentación. ¿Se acuerdan? Cuando alimentó precisamente ahí una muchedumbre. Pero al mismo tiempo, Él mismo se ofreció como el pan de vida. Los milagros siempre llamaban la atención de las personas, pero para señalarles siempre una verdad espiritual. También cuando usó el milagro de la resurrección de Lázaro, estaba ilustrando una verdad espiritual de que Él es la resurrección y Él es la vida. Siempre los milagros que Jesús hizo era precisamente para apuntar hacia Él y enseñar una verdad espiritual.
nunca hizo milagros por el simplemente hecho de hacer milagros. Todos los milagros que Jesús hizo tenían un propósito: mostrar a las personas que Él era el Mesías. Y allí en Hechos 2:22 dice: varón aprobado entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Vamos a analizar ahora esta frase: hecho entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Hermanos, los judíos no podían afirmar que nunca vieron los milagros de Jesús. No podían decir: yo nunca vi los milagros de Jesús. Por eso Pedro dice ahí que habían sido hechos entre vosotros como vosotros mismos sabéis. Entonces, el rechazo de los judíos no se basaba en la falta de información, sino en el odio que tenían hacia Jesús y en el amor que tenían a su pecado. No podía negar los milagros que Jesús había hecho. Mire, acompáñame a Juan, capítulo 10. Rápidamente, Juan, capítulo 10, versículos 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Matarlo, porque había hecho señales, prodigios y maravillas, y este pueblo era tan ciego, tan sordo, que lo quería ¿qué? Matar. Entonces, ellos rechazaban las afirmaciones de Jesús, pero no podían negar las obras que Él había hecho. Mire, vamos a Juan, capítulo 11, ahí mismo, 46 y 47. Pero algunos de ellos, esto está hablando en el contexto después de la resurrección de Lázaro. Oiga, si usted tiene ahí a alguien que está resucitando muertos, usted no lo va a matar. Usted ¿qué va a decir? Ve y resucita a mis parientes, ve y resucita a mis amigos. Pero vea la locura de estos hombres, ahí en 11:46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y del versículo 48 al 53 planearon matarlo. Entonces, la evidencia de la vida y las obras de Jesús era innegable. No podía negar que Él no había hecho señales, prodigios y maravillas. De que Él era el Mesías. Pero lo que dice Juan 3:19: pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y cometieron el más grande pecado que pudieron haber cometido: no solamente rechazar a Jesús, sino matarlo. Dios atestiguó precisamente la deidad de Jesús al darle poder para que hiciera maravillas, milagros y señales. Y Pedro está diciendo: ustedes saben que esto sucedió entre ustedes. Ustedes saben lo que Jesús hizo. Pedro dice: mira su vida, observa su vida, ve con detenimiento su vida. Y durante todo el sermón, Pedro hace un marcado énfasis en cómo Dios trató a su Mesías y cómo lo trató el pueblo. Mire, vamos ahí a Hechos.
Hechos capítulo 2. Varones 22, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras, escucha. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Escucha, fue Dios el que hizo estos milagros y estas maravillas por medio de Jesús. No fue el diablo, como ellos dijeron. No fue el diablo, fue Dios. Ve en el versículo 14 en adelante el estruendo que pasó. Ve cómo la gente comienza a hablar de las maravillas de Dios. No era el diablo, fue Dios. Y Pedro dice, mira su vida, mira las obras, mira lo que hizo. Todo lo que hizo fue aprobado por Dios. Y mira lo que has hecho con él. Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de manos inicuos, crucificándole. Versículo 24. Pero Dios lo levantó. Tú lo mataste, pero Dios lo levantó. Tú lo menospreciaste, pero Dios lo aprobó. Tú lo blasfemaste, tú lo mataste, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Eso es el marcado énfasis que vemos en este pasaje. Tú lo mataste, Dios lo levantó. Tú lo prendiste, tú lo humillaste, tú lo mataste, Dios lo resucitó. Ustedes lo despreciaron, Dios lo aprobó. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Ustedes hicieron una cosa, Dios anula lo que hiciste y Dios hace otra. Eso significa Dios reina. Eso es lo que significa Dios reina. El hombre hace lo que se le pega la gana, pero Dios lo anula y Dios establece su gobierno. Ustedes crucificaron a su propio Mesías, al que esperaban, al que era anhelado, al que buscaban durante tanto tiempo. Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. ¿Y sabe qué es lo que hace? ¿Sabe qué es lo que hace? Pedro comienza a hacerle saber su horrenda culpabilidad. Es un mensaje valiente. No fue un mensaje, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, comienza acusándolos. Vea lo que dice ahí en Hechos capítulo 13, versículo 15. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida. Pero Dios, me encanta, pero Dios, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ustedes hacen algo, Dios lo anula y hace lo que Él quiere. Dios hace esto. Tú tratas al Mesías de un modo, Dios trata a su Mesías de otro modo. Yo creo que una pregunta pertinente es, ¿y tú qué estás haciendo con el Mesías? ¿Tú qué estás haciendo con el Mesías? ¿Tú qué estás haciendo con Cristo? ¿Lo estás despreciando? Cuando me refiero a despreciar,
despreciar con nuestra moderna incredulidad, hermanos. Con nuestra vana vida, con nuestra superficialidad en nuestra adoración. ¿Qué estás haciendo con el Cristo? ¿Estás actuando igual que el pueblo? ¿Negando todo lo que Él ha hecho porque amas más tu pecado que al Cristo? ¿Sabe una cosa lo que hace Pedro aquí? Pedro no solamente presenta al Jesús histórico, presenta al Jesús sobrenatural. Hay mucha gente que cree en el Jesús histórico, pero no cree en el Jesús sobrenatural, en el Jesús Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un gran maestro, otros dicen que eres un milagrero, otros dicen, todo el mundo tenía una opinión acerca de Jesús. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Cuando le dice el Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Tú eres el Cristo. Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esta revelación no vino por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Esta es la pregunta, hermanos. ¿Qué estás haciendo con el Cristo? Como lo vamos a ver más adelante, hermanos, Pedro empieza haciéndole sentir su horrenda culpabilidad. Tú lo mataste al Mesías. Es un horrendo pecado matar al Mesías, pero es igual de horrendo no creerle a Él. ¿Qué estamos haciendo con el Cristo? ¿Obedeciéndole? ¿Creyendo en Él más y más? ¿Nos estamos conformando más y más a la imagen de Él? ¿O menospreciándole? Sabe que tiene consecuencias graves el hecho de despreciar al Mesías, de no creerle al Mesías, porque precisamente, hermanos, el lago de fuego es para todo aquel que no cree, ya ha sido condenado. Esa es la pregunta que tengo para hoy, para ustedes. ¿Qué estás haciendo con el Mesías? Y Pedro, dentro de su argumentación, de este sermón tan precioso, tan estructurado, comienza diciendo, mira su vida, escucha, ve su vida, analiza su vida, observa su vida. ¿Sabe una de las cosas cuando apartaban al cordero para sacrificarlo? Tenía que estar varios días en un corral aparte para observar el sacrificio que iban a hacer, que fuera perfecto. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Mira su vida. Ve si hay defecto en la vida de Jesús. Ve sus prodigios, sus señales y sus maravillas, y cómo Dios aprobó a este varón. Él era el Mesías. Él es el Mesías. Él es el Cristo. ¿Qué estás haciendo con Cristo? Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos las gracias porque en tu infinita misericordia nos has mostrado a Cristo, Señor. Te ruego que tú nos salves de nuestra moderna incredulidad, de nuestra superficialidad de nuestras vidas, y nos muestres a Cristo.
En realidad, Señor, al estudiar tu palabra, veo el dolor de estos hombres que se compungieron cuando ellos se dieron cuenta que habían matado al autor de la vida. Quedaron traspasados, Señor, y así mismo, Padre, como dice Zacarías, que se llora como cuando se pierde a un hijo. Es la obra de tu Santo Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Arrepentimiento comienza con un profundo pesar por el pecado. Y te doy las gracias, Señor, porque nos has salvado y nos estás salvando de la incredulidad. Es una ofensa infinita no creer en tu Hijo Cristo Jesús. Infinita. Es una ofensa horrible no creer en tu Hijo Cristo. Es espantoso no creer en tu Hijo Cristo. Señor, pero si tú no derramas en nosotros la fe y el arrepentimiento, no vamos a poder, Padre. Por eso te ruego hoy en esta tarde, Señor, que tú derrames arrepentimiento y fe en este tu pueblo. Dígnate, Señor, desnuda tu brazo poderoso y salva, oh Jehová. Te ruego que traigas salvación y que nos ayudes a creer más y más. El creer más y más a tu Hijo te agrada, Señor. La incredulidad te desagrada. Y si decimos que te amamos, entonces no queremos desagradarte, sino agradarte. Aumentanos nuestra fe, Señor, en tu Hijo Cristo. Sella a tu Hijo Cristo en nuestros ojos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.